Y en esta mañana, que es una mañana muy especial para nosotros, y antes que me olvide, quiero enviarle un gran saludo a las iglesias hispanas que nos siguen en Holanda, las iglesias hispanas que nos siguen en Vicenza, Italia, y a las iglesias de habla hispana que nos siguen, algunas en Portugal, que esta mañana estábamos hablando. Les deseamos a todos ellos también hermosa semana, bendecida por el Señor allí. Y a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, puede ser en Facebook, puede ser YouTube, la página, la plataforma que usen, que el Señor me les bendiga ricamente. Ahora, vamos al tema de nuestro aniversario, que es nuestro aniversario número 32 como iglesia. Comenzamos por allí, por agosto, septiembre de 1993. Éramos un grupito de 4 o 5 hermanas, entre ellas estaba la pastora Abraham Figueroa, que después, con los meses siguientes, fundó lo que hoy es Casa de Dios, de donde hoy tenemos en medio nuestro al pastor Alejandro, la pastora Karina. Ellos salieron de la congregación de Casa de Dios. Así que la historia está un poquito compartida entre todos. Pero hoy, cumpliendo nuestros 32 años, Dios trajo a mi corazón esta palabra, que es una palabra bien para nosotros, pero también es una palabra muy buena para todas aquellas personas, líderes, hombres y mujeres de Dios, que Dios los ha llamado en este último tiempo al ministerio, al pastorado. Tal vez no han pasado por el pastorado, no han pasado por esa área, pero pueden estar en lo que es pedagogía, en lo que es ser maestro, maestra, en lo que puede ser la música, los cánticos, la adoración, en lo que puede ser el liderato dentro de su iglesia. Pueden ser las damas, los caballeros, los jóvenes, los juveniles, los niños. Puede ser diferentes áreas de la vida en las que Dios te va a ir llevando adelante en este camino maravilloso que es Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, dentro de este tiempo de vida que Dios te regala, dentro de este lapso de tiempo de vida que Dios te regala y que puedes pisar este suelo y caminar por él, tienes que entender que tu vida y la mía es como el barro en las manos del alfarero. Lo sabemos de memoria porque lo cantamos, lo hemos predicado, lo hemos enseñado un montón de veces, pero en el día de hoy lo vamos a mirar como que son los planes de Dios para tu vida. Y que usted y yo es poco lo que podemos hacer, por no usar la palabra nada, que podemos hacer para cambiarle los planes a Dios. Antes de entrar en el tema, quiero hacer una salvedad. Yo sé que hay un montón de congregaciones y de lugares donde se llaman también evangélicos, cristianos, pentecostales, etcétera, en la que la liturgia es muy distinta, en la que la práctica es muy distinta y en la que las personas piensan que tienen el poder o la facultad de dar, quitar, poner, sacar, subir, bajar. Todo eso es una cosa bastante difícil de explicarla en 2 minutos, pero lo que te quiero decir es que el que tiene planes maravillosos con tu vida se llama Dios, y que Dios no va a cambiar sus planes, y que todo lo que Dios haga para ti va a ser bueno. Todo lo que Dios haga para ti va a ser bueno. Todo lo que viene de Dios es bueno. Dice el apóstol, todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno viene de lo alto. Todo lo bueno proviene de Dios. Así que si alguien está pensando que Dios me mandó esto para que sufra, Dios me mandó esto otro para que sufra, eso no te lo envió Dios. Dios no envía cosas para que usted sufra. Dios te ama. Y Dios, lo que viene de Él es bueno. ¿Por qué todo es bueno lo que viene de Dios? Porque Dios es bueno. Dios no tiene una parte buena como usted o como yo. No, Dios es 100% bueno. Así que todo lo que viene de Dios para tu vida es bueno. Y le dice Dios a Jeremías, quiero que te vayas a la casa del alfarero. Y en la casa del alfarero te voy a hacer entender mis palabras para que sepas qué es lo que yo quiero que le digas al pueblo. Los líderes deben hablar con Dios, aunque no le guste. Los líderes deben hablar con Dios. Ningún líder debería predicar un mensaje o una enseñanza de acuerdo a lo que él considera que debe hacer. Porque yo miro la gente, considero la sociedad, entonces evalúo los problemas que tiene la gente, y en base a lo que le está pasando a la gente, que yo preparo un sermón bien bosquejado, bien homilético, para ver si puedo alcanzar la capacidad pensante. A Jesucristo tú no lo tienes que entender, a Jesucristo tú lo tienes que aceptar y amar. Eso es el evangelio. 2 palabras: aceptar y amar. Y a veces nos pasamos tiempo tratando de preparar algo para que la gente entienda. La mente humana no puede entender a un ser infinito.
Espíritu, eterno, santo, inmutable. ¿Cómo lo vamos a entender? Solo a través de Cristo Jesús. Así que, mi amada iglesia del Señor, brevemente en esta mañana, porque el tiempo corre, lo primero que quiero decirte es que cuando Dios decidió algo con alguien o con algo, si Dios decidió algo con alguien o con algo, nada, anote, nada, N-A-D-A, nada, nadie, cuando digo nada es todo lo que sucede en tu vida, toda. En tu vida pueden pasar 1000 cosas por día, ¿sí o no? Nada de eso le va a cambiar el plan a Dios. Nada. Luego dije nadie. ¿Qué significa nadie? Ninguna persona le puede cambiar los planes a Dios. Y cuando Dios decide algo con alguien o con algo o con alguien, nadie, nada, y vamos a ir un poco más allá todavía para que entiendas que el trato de Dios con tu vida no es algo que a Dios se le ocurrió en el momento. El trato de Dios con tu vida es un trato especial. Dios tiene un trato con tu vida desde antes que tú nacieras, y los proyectos y los planes de Dios para tu vida, te traigo una muy buena noticia, ni tú los puedes cambiar. Yo no lo voy a servir, no te preocupes, hijo, tú eres el primero que lo va a servir. Yo no voy a amar a Dios porque usted es el primero que va a amar a Dios. Yo nunca voy a pisar, no se preocupe, usted va a ser el primero que va a estar tirado de rodillas llorando en el altar pidiéndole a Dios misericordia. Porque nada, porque nadie, ni uno mismo puede hacer cambiar los planes de Dios. Esa es la única experiencia de la que yo te puedo hablar en el día de hoy como iglesia. Cuando una congregación crece, si Dios te llama algún día a ministrar y a trabajar, llévate bien claro todo esto que Dios puso en mi corazón para el día de hoy. Mucha gente te va a tratar de ignorar y te va a tratar de degradar, porque eso es lo que hemos vivido y eso es lo que hemos visto durante toda nuestra vida. Mucha gente nos ignoró o nos degradó o no nos quiso cuando recién empezábamos. Nos degradaban diciendo que no podríamos hacer nada, que no duraríamos nada, que el líder era muy joven o que la iglesia no servía. Ahora, mucha de esa hostilidad que hemos vivido, mucha de esa hostilidad que hemos recibido, ha sido la herramienta que Dios ha utilizado para que tu vida dependa de Dios, se aferre de Dios, se agarre de Dios y hagas de Dios tu único salvavidas. Si Dios te llama al ministerio, si Dios te llama a servirlo, tienes que saber que mucha gente se va a alegrar, pero mucha no se va a alegrar y la hostilidad vendrá hasta tu vida. Esa es la manera en la que Dios para con nosotros nos ha hecho crecer, aferrándonos de Él y no dependiendo ni aferrándonos de nadie. De nadie. Por eso quizás nuestros primeros años como iglesia fuimos una congregación pequeña, aislada, bastante sola, pero dentro de ese tiempo que Dios tuvo con nosotros, fundamos la obra misionera. Dentro de ese tiempo que Dios tuvo con nosotros, construimos templos. Dentro de ese tiempo que Dios tuvo con nosotros, fundamos nuevas obras. Hoy tienen sus pastores, hoy tienen sus congregaciones, hoy tienen sus templos terminados, pero fueron trabajos misioneros que hizo la iglesia cuando empezábamos. Entonces, como los que nos rodeaban nos descalificaban y nos degradaban, pues Dios nos fue abriendo puertas para abrir camino en Santiago del Estero, en diferentes lugares, construir templos, construir congregaciones, comenzar a predicar debajo de los árboles, hacer bautismos en los canales, dar la cena del Señor debajo de un árbol, compartir el culto con la gente en cualquier lugar donde había un poco de sombra por el calor del norte argentino, etcétera, etcétera. Dios va a usar todas las herramientas que Él tiene para bendecir tu vida. Para bendecir tu vida.
Los planes de Dios son insobornables. ¿Me entiende? Cuando comenzamos como iglesia, tal vez usted cuando comenzó su vida cristiana, también pasó en su familia, en su casa, en su hogar, en sus amigos, por esa etapa. Míralo ahora, mírala ahora, yo sé bien quién es, yo sé cómo se portaba, plan. Pero cuando Dios tiene planes con tu vida, nada ni nadie lo puede hacer cambiar, ni tú mismo puedes hacer cambiar la voluntad de Dios. Así que mi amado, mi amada, si en algún momento del camino te sientes como Jeremías, si aquellos que leen la Biblia saben la historia del profeta Jeremías, si en algún momento del camino de tu historia te encuentras así, solo, sola, cansado, agobiado, todo el mundo te critica, te degrada, Dios te habla, te da una palabra que para nada es agraciable con los tiempos que vivimos, ¿sabes una cosa? Es porque estás en el camino correcto y Dios está contigo. Ahora, cuando nosotros empezamos en el año 1993, pues la gente llegaba hasta la esquina de donde teníamos nuestro primitivo templo, y en aquellos años, si usted es del área, se recordará que teníamos toda la esquina vacía y ahí hacíamos las campañas. Y mientras nosotros hacíamos las campañas, éramos una iglesia pequeña, recién empezábamos, estábamos haciendo una campaña ahí en una esquina, en un barrio bastante difícil, pero ahí estábamos, y yo desde la plataforma miraba, porque obviamente yo me crié en esto, miraba cómo algunos pastores llegaban hasta la esquina de las 112 y 59, que son las calles todavía actuales. Llegaban, daban la vuelta en esa esquina, miraban cuánta gente había en la campaña y se iban. Cuando Dios te llama para algo y Dios tiene planes con tu vida, una de las primeras cosas que vas a vivir es esa. Desacreditarte, hablar mal de ti. Pero Dios le dice a Jeremías, vete a la casa del alfarero, y él llegó, vio al alfarero trabajando en el barro, y la vasija que hacía se le rompió, y él dijo, voy a romperla, la voy a hacer de nuevo, y rompió todo ese barro y empezó a amasarlo otra vez, y aparece Dios a decirle a Jeremías, Israel es mi pueblo, y es como el barro en las manos de ese alfarero. Así que ¿cómo yo no puedo hacer de vosotros un cambio tan grande como ha hecho este alfarero con ese barro, con esa vasija que estaba haciendo y se echó a perder en su mano? Y Jeremías vuelve con ese mensaje de parte de Dios al pueblo. Van a haber muchas circunstancias en tu vida que vas a tener que saber pasarlas y caminarlas con Dios. Ahora, lo importante, como hoy escuchábamos en el devocional precioso de esta mañana, Dios ven conmigo y si no, no nos mueva de aquí, es saber que cuando Dios te ha llamado a hacer algo, nada ni nadie va a impedir que lo hagas. Te podrán criticar, está bien, déjalo que te critiquen, tú no puedes prohibir eso. Si alguien sabe cómo se le cierra la boca a la gente, me lo deja saber, por favor, ahí abajo. Y de paso escríbanos un libro, así todo el mundo aprende eso. Tú no puedes hacer que la gente no hable. Pero lo que la gente hable no va a significar que Dios va a cambiar de ideas con tu vida. Si Dios te llamó para usarte para su gloria, Dios no va a cambiar. Si Dios te dio un hijo, Dios no se equivocó. Si Dios te da una hija, Dios no se equivocó. Si Dios te dio un padre que fue duro, un poco rígido, es porque Dios sabe el trato que tenía que tener contigo para llegar a donde tú tenías que llegar. Lea la historia. Grandes fundadores de iglesia fueron niños sin padre o sin madre o lo que sea, pero en la vida Dios se ocupó de que los planes que Él tenía nadie los fuera a quebrantar. Y por más que te maldigan, los planes de Dios no van a cambiar. Por más que digan que no sirve, los planes de Dios no van a cambiar. Si Dios te escogió, Dios no se equivocó. Si Dios te llamó, Dios no se equivocó. Y si Dios te va a usar, Dios te va a usar. No importa si yo diga sí, diga no, diga tal vez, diga hoy, diga mañana. Dios no consulta conmigo. Y con usted tampoco. La gente cree que porque como nos hemos acostumbrado a una liturgia religiosa en la que todo evangelio es según me conviene a mí y debo pedir permiso hasta para ir a dormir,
Dios no trabaja así. Cuando en el año 2001 Dios me llamó a esta función que cumplo hasta el día de hoy, ya cumplo 24 años este año, me sucedió lo mismo que me sucedió cuando andaba de novio con la jefa que tengo yo. Cuando andábamos de novio, yo era lo más cruel que puede haber. El diablo casi. La gente fue muy amable con nosotros. Está bien, yo entiendo que me había enamorado de la hija del pastor, que era única hija, que yo era un don nadie, que no tenía ni familia. Pues algunas cosas yo entiendo que la gente pues las tomó así, porque dice, este pobre diablo, ok. Eso la gente, y no le digo la verdad, le estoy diciendo así nomás. La gente nos dio un mes, otros nos dieron 2 meses, otros nos dieron 3 meses. El que más nos dio 1 año. Y nos declaró que al año yo ya la había abandonado, la dejaba con hijos, la iba a matar a palos. El día 12 cumplimos 38 años. Gloria a Dios. Dios nos regaló 4 hijas, una es pastora por allá por Nueva York, las otras 3 están aquí metidas con nosotros en la iglesia, que gracias a Dios que están aquí con nosotros y con todos los jóvenes, con los músicos. Cuando empezamos a pastorear nos dijeron que no servíamos. Es muy joven, no sirve, no tiene experiencia. No va a ir a ningún lado, ¿qué va a poder hacer este pobre muchachito? Lo que no sabían es que este pobre muchachito es huérfano. Y aquellos que me siguen por las redes y saben, y son huérfanos, saben que nosotros, que de alguna forma Dios crea dentro de nosotros algo distinto al resto. Si el resto dice, no se puede, está bien, no lo haga. Vení mañana que ya está hecho. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, pero se va a hacer. ¿Por qué? Porque es que así nos criamos. Así que cuando empezamos, la canción fue la misma. No sirven, son muy jóvenes, no tienen experiencia, ¿dónde van a ir? ¿Qué van a hacer de la vida? Hoy cumplimos 32 años. ¿Ha pasado gente que está en la eternidad? Sí. ¿Ha pasado gente que nos ha traicionado? ¡Wow! Sí, Señor. ¿Y ha llegado gente que ha amado la iglesia? Sí. ¿Y seguimos siendo de bendición? Sí. Cuando en el 2001 empecé esta función, la canción fue la misma. Fue la misma. Nada, eso no dura nada. Eso lo hacemos renunciar, eso lo hacemos renunciar nosotros. Otro fue más osado todavía, porque a alguien se le arrimó y le dijo, wow, los felicitamos, tienen un obispo nuevo, joven. Dijo el experimentado, caminante sin camino, él va a ser obispo mientras yo lo diga. Y alguien se me acercó y dijo, ¿sabe qué me dijeron? Eso me hace recordar que cada vez que te degraden, cada vez que hablen mal de ti, cada vez que digan que sos esto, y no son cosas buenas, cada vez que alguien quiera degradar tu vida, es señal de que el ojo de Dios está sobre ti, y si el ojo de Dios está sobre ti, el enemigo ya lo está viendo, lo está viendo. Él no sabe por qué. Porque el enemigo no es omnisciente. Él no es omnisciente, él no sabe las cosas. Pero él lo que sabe es que el ojo de Dios está sobre ti. Y si el ojo de Dios está sobre ti, para muchos suena que Dios está por castigarlos. Por favor, aprenda bien. Si el ojo de Dios está sobre ti, es porque la mirada de Dios va a traer bendición sobre ti. Así que mi amado, mi amada, si estás trabajando, sirviendo al Señor, que te quede claro en este día que los propósitos de Dios son insobornables. Insobornables. Cuando Dios me llamó hace mucho tiempo, y Dios trató conmigo para traerme hasta donde estoy en el día de hoy,
El mismo Dios que me trajo a esta vida, el mismo Dios que me trajo a esta vida, cuando yo intenté hacer mi propia agenda, ¿sabes una agenda? Proyecto de vida. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer esto, y cuando yo llegue a esta edad, yo ya me retiro, vivo de rentas, o lo que fuere. Pero ¿sabe qué sucede cuando Dios ha puesto su mirada sobre ti? Cuando Dios ha puesto sus ojos sobre ti. Cuando yo empecé a hacer mi propia agenda, Dios me dejó bien claro cómo era el programa para mi vida. Así que si Dios te deja en claro cómo es el programa para tu vida, no te hagas el guapo porque no va para ningún lado. El programa era simple porque Dios es un Dios simple. Nosotros somos los que complicamos el evangelio. Hacemos un evangelio con 4.000 leyes por día, pues entonces la gente está como en el tiempo de Jesús con los fariseos y los sacerdotes y no pueden cumplir con tantas leyes que la gente pone. Cuando simplemente Dios te llama para que lo ames. Para que lo ames. Pero Dios me dejó bien clara mi agenda. Tu agenda, nacer, vivir para mí. Punto. A veces creemos que Dios tiene que venir con un gran mensaje a nuestra vida para hacernos entender las cosas. Y sabes una cosa, Dios es muy simple. Dios me dejó saber que el desarrollo de mi vida era de Él. Y me lo dijo muy simple, con unas palabras muy simples. Recuerdo año 1993. Yo estaba en mi casa, bastante enfermo. Llegó quien en aquel entonces era nuestra hermana Abrana Figueroa, que solamente todavía no era, funcionaba como pastora y era una mujer que siempre tuvo una palabra de Dios. Llegó a mi casa y me dijo, hijito, no te decía hijito, se complicó todo. Hijito, tengo una palabra de Dios para ti. Bueno, yo venía varios años tratando de sobornarle el plan. Pues yo le decía, déjame de copastor. Quizás esto le sirva a alguien por ahí. Déjame de copastor, que yo estoy bien. Es más, me has bendecido económicamente. Si hay que seguir bendiciendo la obra, lo voy a seguir haciendo. Eso no va a cambiar. Pero déjame seguir donde estoy si yo no necesito nada. Yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser líder, yo no quiero ser nada de eso. Y a veces tratamos de sobornarle los planes a Dios, pero no con cosas malas, con ideas buenas. Porque mis ideas eran buenas o no eran buenas mis ideas. Mis ideas eran buenas. Yo ayudo, colaboro, trabajo, soy segundo, tercero. Colaboro en lo económico, en lo espiritual, en lo que sea. Pero como los planes de Dios son insobornables, Señor, te voy a servir dentro de... Cuando llegue el momento que Dios designó para que tú empieces a servirlo, se acabó. Te quieran, no te quieran, te amen, no te amen, te insulten, te degraden, digan de ti cualquier cosa. Ya lo viví yo. Y no se lo pude hacer cambiar. Así que el mensaje de Dios fue simple. Me dijo, naciste para mí o para nadie. Mi hija mayor Cristal tenía 2 años. Yo estaba enfermo al punto que me había fundido, económicamente estaba quebrado, fundido. Y Dios me dijo, es simple. ¿Naciste para mí o para nadie? Y ese mismo día, sin muchas explicaciones, le dije, bueno Señor, si eso es así, pues acá estoy. Pasaron 32 años. Y todavía hoy me arrodillo en mis oraciones privadas y le sigo diciendo a Dios las mismas palabras. Pues todavía aquí estoy. Recibí de todo en el camino.
traiciones, mentiras, de todo, empujones, de todo. Gente que te ama y gente que te odia, no se puede evitar en la vida. Pero Dios es el que te ama y eso es lo importante de tu vida y de la mía. Que los planes de Dios son insobornables, por más que tú le presentes a Dios una agenda maravillosa que tú mismo has preparado. Dios dice, está muy linda, pero no sirve. Porque antes que tú nacieras, yo ya escribí tu agenda. Bethesda no nació en el corazón de Daniel. Si alguien piensa que esta congregación nació en el corazón mío, usted es el más equivocado de todos los equivocados. ¿Cómo sabéis que no me conoce? Las obras que nacen en el corazón de Dios, nada ni nadie las puede parar. Hombres y mujeres que Dios ha llamado para su ministerio, nada ni nadie lo va a poder cambiar ni parar. El mismo Dios que me trajo a la vida, el mismo Dios que armó mi agenda, es el mismo Dios que con una simple palabra se acabó el fin del discurso. Y Daniel aprendió que la agenda está llena, que todas las virtudes que Dios me dio y alguna cualidad buena que Dios me dio son de Dios. ¿Tienes virtudes? Son de Dios. ¿Tienes cualidades en tu vida? Son de Dios. Y después de Dios, son para aquellos que Dios te ha dado, que te rodean. Pero tus habilidades son para Dios. Tus cualidades son para Dios. ¿Por qué? Porque son de Dios. Las depositó en ti como vaso de barro, que eres tú y que soy yo, pero son de Dios. Así que Daniel aprende que la agenda está llena, que todas las virtudes son para Dios. Y Bethesda fue propósito de Dios por encima de la gente, por encima de las maldades, por encima de todas las inmundicias. No fue elección mía, yo no me puse, yo no me llamé, yo no lo quise, pero Dios así lo quería.